A nombre de Fundación Ecuador, Nestlé Ecuador, pues les queremos dar la más cordial bienvenida a esta conferencia matutina denominada Tips para atender una entrevista de trabajo, que se realiza en el marco de la iniciativa por los jóvenes, propuesta que lidera Nestlé Ecuador. El objetivo de esta conferencia es pues brindar tips adecuados al momento de que se presenten a una entrevista laboral, principalmente si es para un primer empleo, logrando destacar sus habilidades y fortalezas. Para conocer un poco más a detalle o conocer estos tips, recibir estos tips, nos acompaña pues Renato Monge, quien es analista de recursos humanos de Nestlé Ecuador. Él es ingeniero en negocios internacionales y administrador de empresas de la Universidad de las Américas de Quito. Actualmente está desarrollando un MBA en Leadership and Management en la Universidad de Barcelona. Renato, bienvenido. Muchas gracias una vez más por acompañarnos en estos espacios de aprendizaje. Solamente confírmeme, por favor, si dejará alguna encuesta en el chat para indicarles, por favor, que la llenen, como siempre. Sí, en efecto, Yulisa. Tenemos la encuesta únicamente de satisfacción. Perfecto. Al final del chat, yo se los puedo, al final de la presentación, perdón, les puedo compartir el enlace para que puedan llenar. Ajá. Ya, perfecto. Entonces, esos chicos, por favor, nos ayudan también llenando dicha encuesta que ha mencionado Renato. Y asimismo, como yo les indiqué en un inicio, el vínculo también de nosotros para que dejen sus datos y puedan recibir su certificado. Así que una vez más, bienvenidos. Y a partir de este momento es el control de la sesión suyo. Renato, gracias. Perfecto, Yulisa. Te agradezco muchísimo por el espacio. Siempre es un gusto para mí poder compartir este tipo de espacios, este tipo de charlas y mentorías con más estudiantes, la comunidad juvenil en general. Es un espacio que a nosotros particularmente como Nestlé nos llena muchísimo y nos sigue ratificando la misión que nosotros tenemos como parte de la iniciativa por los jóvenes, como tú lo comentabas, que es precisamente seguir empoderando a las futuras generaciones a ingresar al mundo laboral. Entonces, chicos, de mi parte siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Voy a desarrollar el espacio durante un lapso de unos 45 o 50 minutos y después tenemos una ronda de preguntas abiertas para que ustedes se puedan hacer todas las inquietudes que deseen en este caso, ¿ok? Entonces, como ya le mencionó Yulisa, mi nombre es Renato Daniel Monge, yo soy parte del equipo de HR de aquí de Nestlé Ecuador. Actualmente soy el líder champion de la iniciativa por los jóvenes de aquí en nuestro mercado. Entonces, esta es una iniciativa global. Les voy a contar un poquito más acerca de la iniciativa más adelante, pero la idea y el eje central de este espacio es que podamos también aprender un poco más acerca de ciertos tips que a nosotros nos van a permitir desarrollar una exitosa entrevista laboral, más aún si es de hecho nuestra primera experiencia laboral, el poder saber cómo desarrollar la entrevista, cómo comportarnos, qué cosas preguntar, qué cosas no debemos preguntar, cómo manejar la entrevista nos da realmente una ventaja competitiva para salir a competir perdón la redundancia, salir a competir en el mercado el laboral que hoy en día es bastante fuerte, bastante competitivo en este caso. Entonces, tener este tipo de herramientas seguro nos puede aportar muchísimo valor para nosotros tener una exitosa, ojalá, inserción laboral en este caso. ¿Ok? Entonces, les voy a compartir la pantalla, chicos, para presentarles las diapositivas y toda la presentación que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Así que me confirman cuando la puedan visualizar, por favor. Tal vez ven mi pantalla ahí. ¿Se visualiza correctamente? Buenos días, sí. Perfecto, muchísimas gracias. Chévere, chicos, antes de iniciar el espacio, como siempre cuando iniciamos este tipo de charlas y mentorías, les invito a que puedan visitar la página de nuestra iniciativa por los jóvenes de Nestlé Ecuador. Aquí pueden encontrar mucho contenido que seguro les puede aportar muchísimo valor en su formación académico-profesional. Tenemos ahí charlas y learnings colgados ahí. Inclusive está contenido de nuestra última feria virtual donde pueden encontrar las mentorías que nosotros presentamos como parte del comité de dirección de la Alianza por los Jóvenes. Están Nestlé y otras empresas. Y como les comento, mucho contenido que seguramente les puede aportar muchísimo valor a ustedes. Además de eso, en el banner principal van a encontrar un enlace o el código QR que les va a llevar a la bolsa de empleo de Nestlé Ecuador, donde también publicamos todas las vacantes que tenemos a nivel nacional el día de hoy, al día de hoy, ¿ok? Entonces, visiten la página, chicos, pueden escanear el código QR o ingresar directo con este enlace que ustedes ven acá. Seguro les puede aportar muchísimo valor el contenido que pueden encontrar ahí, ¿ok?
Entonces, para hablar así un poco de manera súper general acerca de lo que nosotros hacemos como iniciativa por los jóvenes, yo les comento que esta es una iniciativa global que se implementó en Ecuador desde el año 2015, pero ya se venía implementando en Europa ya años atrás, y esta nace como una iniciativa principal de nuestro comité de dirección directo desde Suiza, principalmente para empoderar a las nuevas generaciones de profesionales, ya que creemos que como Nestlé podemos seguir aportando muchísimo, muchísimo valor y de esta manera pues abrir mejores oportunidades a las nuevas generaciones de jóvenes que van surgiendo, que buscan una oportunidad laboral y que ojalá nosotros podamos ser ese granito de arena, ese aporte que ustedes necesitan para que se pueda conseguir esa misión. Entonces, para mí es bastante grato, de hecho, el poder contar mi experiencia antes, como parte de la iniciativa. De hecho, antes de ingresar a Nestlé, yo ingresé inclusive como pasante, como uno de los programas que promulga la iniciativa por los jóvenes, y ya pues trabajando desde adentro es bastante, bastante chévere el poder ver los programas que nosotros podemos desarrollar y cómo seguimos empoderando a muchos más jóvenes. De hecho, la comunidad de Nestlé es bastante joven, así que es un compromiso y es una promesa que nosotros tenemos para las nuevas generaciones de profesionales. ¿Ok? Entonces, para hablarles un poquito de la iniciativa, tenemos más de 71 millones de jóvenes desempleados a pesar de contar con una educación formal, es decir, jóvenes que a lo mejor como ustedes, como yo, tuvieron a lo mejor la suerte de estudiar en algún tipo de colegio, instituto, universidad o instituto de educación superior, pero no es la suerte a lo mejor con la que cuentan muchas personas ya cuando buscan la oportunidad laboral en este caso. Entonces, hay mucho, hablamos del tema del desempleo, ya que va directamente ligado a lo que nosotros podemos ver en países en vías de desarrollo como el nuestro, y es un problema bastante, bastante notorio que nosotros vemos inclusive en familiares, amigos, donde notamos que se carecen de oportunidades de empleo a pesar de que ya contamos con una educación como tal formal, tenemos una base sobre la cual nosotros podemos aplicar ciertos conocimientos, eh, y de esta manera nosotros, como parte del primer pilar, creemos que podemos generar muchísimo, muchísimo valor para precisamente abrir las oportunidades a las generaciones que cuentan con esta formación, inclusive si no lo tienen. Para nosotros es bastante importante ser parte inclusive de la formación, desde la formación de los nuevos profesionales, sí de la inserción laboral, pero también, como les comento, como parte de la formación como tal. Entonces, en este caso también tenemos el segundo pilar, donde tenemos más de 40 millones de jóvenes que ingresan anualmente al campo laboral. Es decir, esta cifra siempre comento que hay que tomarla un poco con pinzas porque hablamos de la masa laboral que ingresa actualmente al campo y al mundo profesional. Sin embargo, tenemos que no muchas veces esto se da en las condiciones más adecuadas, es decir, jóvenes que están listos para insertarse al mundo laboral, que de alguna manera ya forman parte de la población económicamente activa, pero no siempre esta inserción se logra como nosotros quisiéramos. Es decir, de hecho, como lo estipula la ley, con los beneficios que demanda la ley, con un salario justo, una remuneración, los beneficios, un seguro médico. Es decir, son varias cosas que hacen que las personas, cuando ya buscan una oportunidad y se logran insertar al mundo laboral, muchas veces incurren evidentemente por la necesidad económica. No nos vamos a mentir, evidentemente el tema económico es fundamental y es clave en el momento de nosotros buscar una oportunidad. Sin embargo, esta cantidad de jóvenes, que son los más de 40 millones, como les comento acá, ya pasar de que están listos para insertarse en el mercado laboral y que ingresan como tal al mundo profesional, no lo hacen en las condiciones más adecuadas. Entonces, ahí es importante que tomemos en cuenta que como parte de la iniciativa nosotros también pretendemos atender este segundo pilar y trabajamos en pro de ello. Después, el tercer pilar, tenemos más de 500 millones de jóvenes que trabajan en condiciones que no son las más adecuadas y con sueldos que no permiten de esta manera cubrir sus necesidades más básicas. Entonces, a veces, como les comento, es notorio y es de alguna manera lacerante el que nosotros podamos ver a jóvenes, niños, que trabajan en calles, en fábricas, en condiciones que no son para nada adecuadas, y únicamente lo hacen por un beneficio, por un rédito económico, para poder subsistir. Entonces, en parte del compromiso que nosotros tenemos también como iniciativa es seguir impulsando programas, inclusive a nivel de emprendimiento, donde el joven, estas nuevas generaciones se puedan sentir mucho más empoderadas y de esta manera pues abrir mejores oportunidades y abrir todo un abanico de posibilidades para que ellos las puedan aprovechar.
Entonces, y por último tenemos que, este es un dato bastante curioso, el 60% de los jóvenes que hoy en día están en escuelas y colegios, sepan que el día de hoy están estudiando para carreras que a lo mejor hoy no existen, que a lo mejor van a existir, perdón, dentro de 5 o 10 años. Y el otro día leí un dato bastante curioso que mencionaba justamente que la virtualidad y precisamente la pandemia obligó a adelantarse entre 5, también 10 años a los países en vías de desarrollo en temas de virtualidad y digitalización. Entonces, creo que la pandemia también nos obligó un poquito a eso, a mirar a un entorno híbrido, semipresencial, virtual, donde tenemos prácticamente todo el contenido, todo el material, las herramientas que necesitamos desde una computadora y vimos que gran parte de las nuevas necesidades y de la nueva demanda que surgía se basaba precisamente en el tema digital y tenemos todo el contenido que vimos en línea, las plataformas virtuales, las plataformas de reuniones en línea, las plataformas de streaming de contenido, es decir, se creó todo un abanico de oportunidades para que las nuevas generaciones, para, perdón, que no solo las nuevas generaciones, sino en sí el nuevo consumidor, entendemos que hay un consumidor antes de la pandemia y otro después de la pandemia, nosotros tenemos que estar a la vanguardia de ello y ahí en el tema digital se abren muchísimas oportunidades. Entonces, les menciono esto porque seguramente las carreras del futuro van a tener mucha relación, entre otras, evidentemente el abanico es bastante amplio, pero seguramente se van a basar en dos pilares fundamentales, en el tema digital y en el tema que es lo que les comentaba hace un minuto, y en el tema de economía circular o sostenibilidad. Es un tema que tiene bastante auge, seguramente ustedes han escuchado hablar de ello, el tema de economía circular, el tema del aprovechamiento de residuos, la segunda vida útil que le podemos dar a los empaques, es decir, las empresas y los consumidores ya se preocupan muchísimo más por esta parte, por cuidar el planeta, ser productos amigables con el medio ambiente y como empresas, como compañías también nos comprometemos en ese sentido. Entonces, seguramente las carreras del futuro van a tener que ver por esos dos lados. Hoy tenemos una charla que habla exclusivamente de carreras del futuro, que es también súper interesante, pero para que se vayan con un panorama bastante amplio o bastante general de lo que hacemos como iniciativa por los jóvenes, tenemos estos pilares como tal, ¿ok? Les hablé de la iniciativa, ahora les comento un poco lo que hacemos a nivel de Alianza por los Jóvenes. Este logo que ustedes ven acá de All for Youth es la Alianza por los Jóvenes que nosotros tenemos de Nestlé en Ecuador. Somos un conjunto, la iniciativa evidentemente es liderada por Nestlé y otras empresas, pero somos un conjunto de alrededor de 35 empresas que trabajamos en pro de la juventud. ¿Para qué? Para generar más oportunidades de empleo, crear un repositorio global de talento, brindar la experiencia del primer empleo y también, como les comento de manera súper general, crear sinergias en pro de la juventud. Entonces, nos basamos en prácticamente los mismos pilares, sin embargo, para nosotros es grato el que a nivel de alianza podamos generar muchas más oportunidades y crear todo un abanico de posibilidades para estos nuevos jóvenes, las nuevas generaciones que van surgiendo y principalmente de alguna manera una promesa que también nosotros tenemos como alianza, el poder a partir del conjunto de la cooperación que nosotros podemos tener como en este conjunto de empresas, el poder representar un aporte diferente y que realmente les represente un valor agregado a ustedes. ¿Ok? En la página de la iniciativa igual pueden encontrar mucho contenido acerca de la alianza. Hay una pestañita que habla de aliados estratégicos. Entonces pueden visitarla y ahí encuentran todos los aliados que nosotros tenemos actualmente. Por mencionarles algunos, Banco Guayaquil, Banco Pichincha, está Arca Continental, está Cervecería Nacional, está Beringer, que es una empresa alemana, PwC, Banco Guayaquil, como les comentaba. Tenemos algunos y trabajamos precisamente en estos pilares y para trabajar principalmente para agregarles valor en estos 4 ejes. ¿Ok? Chévere, a nivel de iniciativa, principalmente nuestra misión es ayudar a que las futuras generaciones estén preparadas para ingresar al mundo laboral. Y ya entrando en el contexto y en el marco del tema de la charla que hablaba acerca de lo que nosotros entendemos como una entrevista exitosa, tenemos que partir básicamente desde el inicio, aunque sea un poquito redundante. La idea es que nosotros siempre cuando abrimos una vacante y buscamos un perfil profesional, cuando estaba en el equipo de selección, lo vivíamos mucho más de cerca. Hay evidente, y de hecho se ve en el día a día que nosotros tenemos con Nestlé, en nuestro equipo de colaboradores y nuestro equipo de trabajo. La idea es que siempre nosotros buscamos personas, primero que sean innovadoras. ¿Y qué tiene que ver la innovación? Decimos, creemos que como jóvenes casi que tenemos esta obligación y ya esta habilidad innata de nosotros ser innovadores en distintos ámbitos, el de nosotros estar cuestionándonos el porqué de las cosas, el poder encontrar una alternativa a lo mejor distinta, el poder estandarizar procesos de manera diferente. Creo que eso es algo que viene ya con nuestra generación. De hecho, yo soy bastante joven también
Y creo que la innovación puede estar en cosas pequeñas, evidentemente también en cosas más grandes, pero partimos siempre de un punto clave y de un punto fundamental. Entonces, llévense el eje de innovación como, a lo mejor no como la idea, siempre solemos asociarlo como la idea que tal vez venderá $1 millón, va a cambiar las reglas del mercado. La innovación puede estar en cosas pequeñas, cosas inmersas que a lo mejor estandarizan un proceso, optimizan tiempo en una actividad y llévense siempre que cuando nosotros optimizamos tiempo, optimizamos recursos, estamos siendo innovadores. ¿Por qué? Porque cumplimos el objetivo y a lo mejor optimizamos recursos. Entonces, a la empresa le interesa muchísimo hoy en día optimizar recursos, sea tiempo, sea dinero, porque eso implica un esfuerzo tremendo para la compañía. Entonces, a partir de la innovación, a veces también solemos pensar que innovadores vamos a crear un producto totalmente desde cero, y va a ser un producto que va a romper las reglas del mercado y va a ser totalmente disruptivo. Ahí la realidad es que la innovación también puede partir de una base, por ejemplo, de productos, de servicios que nosotros ya vemos, y a partir de identificar una necesidad, yo puedo darle un plus, un valor agregado, y de esta manera yo soy constantemente innovador. Y hablamos de un ejemplo práctico, como el de la comida, a lo mejor no sé, comida tip, snacks, perdón, galletas, chocolates, lo que ustedes quieran. Entonces, si ustedes ven, eso como tal es un producto, un commodity, es decir, el producto genérico como tal a lo mejor no tiene una amplia gama de valor como tal. O sea, si un chocolate, va a ser un chocolate como tal aquí y en cualquier otra parte del país, inclusive del mundo. Creo que el valor agregado se le empieza a dar a partir de las características que le damos, la marca, el empaque, es decir, todo eso forma un conjunto de innovación que nosotros le podemos dar, y ya yendo más allá, el conjunto de cualidades de nutrición saludable que le podemos dar, inclusive un snack. Hoy tenemos y estamos en auge con todo lo que tiene que ver con New Health, que es productos saludables, productos que contribuyen realmente a nuestra alimentación y a nuestro estado de bienestar, nuestro estado físico, inclusive emocional. Entonces, innovador puede ser partir, como les comento, de una base. Les ponía este ejemplo que es bastante práctico, partir de una base de un producto que ya existe en el mercado, 20 marcas de chocolates, pero la diferencia y cómo yo puedo ser innovador es a partir de cualidades pequeñitas, factores y valores que yo le puedo ir agregando y que realmente le suman al consumidor en este caso. Entonces, la innovación, sepan que es una cualidad que se percibe en el mercado laboral como importante para cuando nosotros buscamos un nuevo talento, ¿ok? Después buscamos creadores y emprendedores. Creo también firmemente que el emprendimiento es una actitud. Nosotros también somos creadores todos los días de nuestra vida. A veces solemos pensar que el emprendimiento es únicamente asociar a levantar un proyecto tercero, a lo mejor levantar un proyecto como tal, un negocio constituido. Y creo que el emprendimiento, y si vamos a ese hecho de que es levantar un proyecto, creo que el proyecto más importante que nosotros tenemos es la vida propia de cada uno. Entonces, porque a partir de ahí nosotros nos desarrollamos en estrategias, establecemos planes, nos planteamos objetivos, validamos estrategias para poder cumplirlos. Entonces, creo que el emprendimiento se nota muchísimo en el nivel en cómo yo estoy distribuyendo mi área personal y profesional, y cómo yo voy cumpliendo mis metas, mis expectativas, mis objetivos, y de esa manera yo me identifico como una persona emprendedora. Siempre digo que uno tiene que básicamente liderar con el ejemplo. Uno no puede dar lo que no tiene, entonces yo también espero liderar o emprender proyectos con terceros. Primero tengo que hacerlo conmigo mismo. Entonces, a partir de yo liderar mi camino, mi presente, mi futuro, inclusive mi manera de ver mi emprendimiento personal como mi vida propia, yo puedo empezar a hacer eso con ya pues terceras personas, liderar un equipo de trabajo, levantar un emprendimiento ya como tal un negocio para constituirlo. Es decir, todo parte de una base sólida que es a partir de yo a constituir mi propio negocio, si quieren, que soy yo mismo, a mis propias estrategias, planes, objetivos, y de esa manera yo puedo tener una ventaja que es bastante grande en el mundo laboral y en el mundo profesional en sí. Después tenemos impulsadores del cambio. Tenemos que, también como jóvenes, entendemos que tenemos este factor de pensar fuera de la caja, como es el término en inglés, think out of the box. Pensar más allá de la caja nos da a nosotros una ventaja también, porque nos empiezan a identificar como jóvenes disruptivos. Creo que también es una cualidad que nosotros tenemos, que es a nivel de generación,
el que valía, y eso se nota muchísimo, de hecho, en la entrevista de trabajo, cuando una persona plantea ideas, nos cuenta proyectos que ha realizado, sean académicos, sean profesionales, tienen sus propios emprendimientos, fueron propositivos en sus experiencias anteriores, han desarrollado inclusive proyectos sin fines de lucro, fundaciones, refugios, entre otras cosas. Jóvenes que de alguna manera rompen las reglas del juego y de esa manera nos dan a nosotros un clic de decir, sí, realmente se pueden hacer las cosas diferentes y esta persona tiene este factor de le gusta impulsar el cambio. Y creo que estamos en una era donde es tan disruptiva y todo es tan cambiante de que si nosotros no vemos y no cambiamos el chip y no somos totalmente disruptivos, vamos de acuerdo a las nuevas tendencias, lo que demanda el consumidor, nos estamos quedando. Entonces siempre buscamos también atraer a nuestro equipo de trabajo a personas que sean impulsadores del cambio en ese sentido y eso se nota mucho en la entrevista de trabajo. ¿Ok? Entonces, hablando de la ventaja competitiva que nosotros podemos tener en el mundo laboral, principalmente entendiendo que nosotros, visto desde la perspectiva de un mercado laboral, siempre suelo colocar este símil. Cuando nosotros hablamos de un mercado comercial, evidentemente tenemos un sinnúmero de productos en el mercado. Nosotros como consumidores particularmente optamos por un producto que cumpla nuestras necesidades en sabor, en precio, en presentación, en packaging, entre otras, que tenga ciertas cualidades y ciertas ah, características que a mí me permitan o que a mí me hacen tomar la decisión de decir, yo opto por este producto porque tiene las características que suplen mi necesidad. Llevado ese ejemplo y súper práctico, lo que pasa en el mercado laboral es básicamente lo mismo. El cine, si quieren, nosotros nos podemos ver como diferentes productos. Dicen que ya cada uno es su propia marca personal. Podemos hablar de personal branding largo y tendido, que también es una nueva tendencia en el mercado laboral especialmente. Entonces, visto nosotros como nuestra propia marca, nosotros también tenemos que validar que el mercado o los nuevos empleadores que buscan un colaborador buscan también características, habilidades que le van a permitir suplir la necesidad que la empresa tiene en ese momento, que evidentemente es cubrir una vacante laboral. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ir acorde a lo que está buscando el mercado, a lo que está buscando la empresa. Y trabajar en nuestras habilidades, características que van a permitir que nosotros seamos los mejores candidatos para cumplir o para suplir esa necesidad que está teniendo la empresa. Es decir, llevado un ejemplo así blanco y negro de lo que sucede en un mercado comercial y en un mercado laboral, hay un sinnúmero de variables más que tenemos que considerar. Sin embargo, eso nos abre el abanico y nos puede dar una perspectiva mucho mayor acerca de lo que sucede en el mercado y cómo a lo mejor nosotros podemos tener esta ventaja competitiva partiendo primero de nuestras habilidades, perdón, y después voy al ejemplo de las entrevistas de trabajo y cómo podemos desarrollarlas. ¿Ok? Entonces, alguien en la sala, para arrancar y para empezar a interactuar un poquito, chicos, ¿me puede contar si he escuchado algo acerca de las habilidades blandas? Aquí hay una lámina, pero no importa. ¿Qué me puede contar acerca de lo que entienden en sus propias palabras, de manera súper sencilla, si quieren igual dejarlo por el chat? ¿Qué entienden por habilidades blandas, chicos? Y cuáles habilidades consideran que tienen ustedes? Una persona del foro que se quiera animar a interactuar. Adelante, Melissa. Hola, buenos días con todos. Bueno, tuve la oportunidad de leer un poco al respecto hace un tiempo. Lo que se entendía es que, por ejemplo, las habilidades duras o las hard skills son las habilidades que nosotros obtenemos, por ejemplo, estudiando, son como más técnicas, ¿verdad? En el caso de las habilidades blandas, son, por ejemplo, la creatividad, son más aptitud, cosas actitud con C, pues no, cosas que podemos, que nos caracterizan como persona y no tanto lo que es netamente aprendido teórico, digamos, sino, como ya mencioné, la creatividad, cosas que nosotros podemos moldear y cambiar y mejorar. Chévere, chévere, Melissa, te agradezco muchísimo por la participación. Siempre yo digo igual que en este tipo de espacios es un espacio de aprendimiento mutuo, bilateral, chicos. Ustedes a lo mejor pueden aprender algo de lo que yo les puedo presentar, pero yo también aprendo muchísimo de lo que ustedes me dicen y siempre es chévere poder escuchar una perspectiva distinta. Súper alineado con lo que tú mencionas, Melissa, súper de acuerdo también. Las habilidades, ahí hacemos una diferenciación, como lo mencionaba Melissa, chicos.
Las habilidades duras son aquellas que yo voy adquiriendo y que yo tengo en mi área de expertise, en mi área técnica como tal. Entonces son aquellas, si quieren, ustedes que van ligadas a mi área de estudio, a mi área de expertise y que me van a permitir desarrollar mis habilidades para ser el mejor técnico, el mejor marketero, el mejor en ventas, el mejor planner, que es la persona que planifica la demanda, ¿ok? Entonces, habilidades técnicas como tal son esas. Las habilidades blandas en este sentido son aquellas que, como lo mencionaba Melissa, si quieren ya las tengo desde niño. Muchas veces, mucha gente de hecho dice, perdón, que ya nacemos con ello. Y que únicamente las vamos desarrollando en el transcurso de nuestra vida. No se repiten, evidentemente son distintas, variamos del tipo de personalidad que cada uno tiene, pero siempre podemos encontrar patrones comunes en este caso. Entonces, el ejemplo que yo les puedo poner en habilidades blandas son, a lo mejor, y que no muchas veces nos damos cuenta de ellos, pero sepan que son igual o más importantes que las duras hoy en día, de las habilidades duras en este caso. Entonces, habilidades blandas, si quieren, pueden ser a lo mejor el tema, a mí desde pequeñito me ha gustado liderar equipos de trabajo sin darme cuenta. A lo mejor me gustaba guiar a mis compañeros en el equipo, en el aula de clase, me gustaba presentar estos temas, me gustaba comunicarme con mis compañeros, con mis profesores. A lo mejor siempre cumplí mis tareas de manera correcta, me anticipaba los tiempos de entrega. A lo mejor siempre me consideraron como un líder, tenía buena capacidad de comunicación con otras personas, es decir, ese conjunto de cualidades que a mí, por las que las personas a lo mejor me perciben a mí, podemos validarlas como habilidades blandas en este caso. Si a lo mejor nosotros no tenemos todavía identificadas las habilidades blandas, yo les invito a que hagan un ejercicio igual de autoconocimiento que es súper importante o empezar a preguntar experiencias, a recordar experiencias que ustedes hayan tenido. Ah, sí, yo recuerdo que, como les comento, desde pequeño a mí me gustaba trabajar con mis compañeros, no tenía problema en relacionarme con otras personas. Eso habla de una buena capacidad de comunicación y de trabajo en equipo, inclusive si yo tengo esta parte de que a mí me gusta trabajar con otros, no tengo problema, siento que engrano bien en todos los equipos de trabajo, es una habilidad. Y es importante que nosotros tomemos en cuenta que para los nuevos, o para, de hecho, el mundo profesional que es tan competitivo, nosotros validamos y la fusión de un candidato que tenga habilidades técnicas y habilidades duras hacen para nosotros que sea un candidato ideal y deseable como tal en el mercado. Es decir, qué bueno que esta persona me sepa de marketing, de ventas, que sepa desarrollarme estrategias, levantarme estados de resultados, de situación financiera, ratios, entre otros. Qué bueno que sea buena en su área de expertise, pero ojalá esta persona también sepa liderar equipos de trabajo, pueda comunicarse correctamente, tenga orientación a resultados, tenga buena planificación estratégica, entre otros. Entonces, de esta manera nosotros validamos que es un candidato, como decimos, un candidato ideal para el mercado, ¿ok? Entonces, antes de entrar al ejemplo de las entrevistas de trabajo, y vamos a abordar, de hecho, algunos ejemplos que pueden pasar en las entrevistas de manera holística como tal. Sin embargo, partimos de un primer punto que son, evidentemente, las habilidades. Y el tema del autoconocimiento, en este sentido, como una de las principales habilidades blandas, es fundamental. No siempre le damos la connotación que realmente tiene y la importancia que deberíamos darle, pero el autoconocimiento es fundamental y es clave. Es decir, eh, tal vez alguien de la sala, para seguir interactuando un poquito, chicos, me puede comentar, a manera de un ejercicio súper práctico, lo que se le venga a la mente si yo le pregunto cuáles son tres fortalezas, tres cosas que ustedes consideran que a lo mejor destacan sobre otras personas. Habilidades que ustedes consideran que tienen, o aptitudes, como lo mencionaba Melissa, que ustedes tienen mejor desarrolladas que otras personas. ¿Quién se anima? Me puede mencionar tres, únicamente tres. Si quieren, lo pueden dejar igual por el chat, chicos. Yo encantado de leer las preguntas por acá. ¿No? Chévere. Tal vez un poquito porque Buenos estamos... días, soy Ingrid eh, Chaguay. hola Ingrid, cuéntame. Sí, en lo personal, en lo que actualmente los reclutadores de las diferentes empresas siempre indican entre las habilidades blandas principales la comunicación, el trabajo en equipo y que sea una persona orientada a la resolución de problemas. Esas son entre las que principalmente se repiten en la mayoría de perfiles cuando se inicia un proceso de selección.
Sí, de acuerdo contigo, Ingrid. Básicamente igual quería validar desde su punto de vista cuál eran las fortalezas que ustedes consideraban que tenían, pero lo que tú mencionas es bastante válido. En ese caso, les comento que a lo mejor es por un ejercicio práctico, a lo mejor estamos un poquito tímidos, pero créanos que cuando nosotros vamos a las entrevistas de trabajo y cuando me ha tocado entrevistar, de hecho, a varias personas más de las que puedo recordar, pero es bastante notorio que a lo mejor pueden destacar fortalezas, sí. Hay dos tipos de perfiles, las que a lo mejor les cuesta o no tienen totalmente identificadas ni siquiera sus fortalezas ni oportunidades de mejora, y aquellas que pueden sobreponer una sobre otra, es decir, destacan más allá de sus debilidades, sus fortalezas en este caso. Entonces, les digo, en el 80-85% de los casos, las personas suelen destacar sus fortalezas, es decir, nos comentan, sí, yo tengo súper buena planificación, soy súper orientado a resultados, tengo buen trabajo en equipo, me conozco correctamente, sé comunicarme con mis compañeros, es decir, empiezan a listar un sinnúmero de fortalezas que a lo mejor nosotros decimos son válidas, pueden ser, a veces inclusive son inmersas y están ya dentro del contexto de la entrevista de trabajo. Y les pongo este ejemplo porque a lo mejor llega una persona que sin decirme nada empieza a comunicarse, a transmitir su idea correctamente, utiliza un tono de voz adecuado, me empieza a contar acerca de sus experiencias de la orientación a resultados, vamos a hablar ya un poquito de eso. Tiene buena comunicación, tiene buena capacidad, inclusive ahí se ve el tema de la negociación que puede tener. Veo que es una persona con buena inteligencia emocional porque sabe manejar correctamente la entrevista. Entonces, sin yo preguntarle nada, yo empiezo a denotar estos insights y estas fortalezas que tiene esta persona como tal. Entonces, siempre es importante que nosotros la entrevista hay una elocuencia entre lo que nosotros vayamos a decir y lo que nosotros vayamos a hacer en este caso, ¿ok? Entonces, les hablo de ejemplo de este que les comentaba. Tenemos personas que identifican las fortalezas, pero también hay otro tipo de personas que más allá de las fortalezas no son capaces tampoco de identificar sus oportunidades de mejora, sus debilidades. Entonces, en la entrevista de trabajo, cuando nosotros preguntamos, bueno, sí, chévere que tengas estas fortalezas, o he validado que tienes ya estas fortalezas, como les comentaba, pero ahora me gustaría, Ingrid, Melissa, que me cuentes un poquito acerca de tus oportunidades de mejora. Entonces, ahí es en el 90% que también, como les digo, de los casos, a veces hay un silencio entre 5 o 7 segundos, a veces las personas titubean un poco, no saben bien qué decir porque no tienen correctamente identificado, a veces puede ser porque realmente no lo tienen o porque les da miedo responder de alguna manera, a lo mejor dicen, si digo esto me puede ir mal o ya me pueden descartar por este tema. Entonces, ahí la realidad, chicos, es que el reclutador realmente le interesa conocer a la persona como tal, es decir, sí al candidato, pero también a la persona que está detrás de buscando una oportunidad laboral como tal, porque el reclutador también tiene oportunidades, tiene debilidades, tiene fortalezas, porque es un ser humano, es decir, la realidad es que nosotros no buscamos un candidato perfecto, que sea únicamente virtudes y que no tenga defectos. ¿Cómo nosotros podemos validar esto en la entrevista de trabajo? Y ahí va un primer consejo. Siempre, váyanse siempre como mandatorio, chicos, llevarse con ustedes el perfil del cargo. ¿Qué es lo que, a qué es lo que yo estoy postulando? Y a veces parece hasta tan implícito, tan obvio, que lo olvidamos, que muchas veces mandamos hojas de vida y vemos, sí, me llamaron de acá, pero no me acuerdo ni siquiera para qué era el puesto, no importa, yo voy a ir porque necesito trabajar. Y la realidad de nuestro mercado es esa, es decir, mucha gente busca una oportunidad laboral y más allá del tema del salario únicamente buscan como tal esa remuneración, esa oportunidad para trabajar, y eso es totalmente válido, como les comento. Sin embargo, yo les invito a que igual antes de poder siquiera igual postular o si tienen ya la oportunidad de ir a la entrevista de trabajo, empezar a mapear cuál es el perfil del cargo, qué es lo que se está buscando. Y veo el perfil del cargo y veo, ok, en este perfil del cargo, analista de marketing digital. Ok, entonces, ¿cuáles son las nuevas tendencias de marketing digital en este tiempo? Empiezo a validar mis experiencias que he tenido a lo mejor en la rama, sean profesionales o inclusive fueron académicas. Entonces empiezo a destacar esto y voy con esas herramientas ya a la entrevista de trabajo, porque yo sé a lo que estoy aplicando, me di una vuelta por el entorno de negocio que tiene como tal esta área y sé cuáles son mis capacidades y las experiencias que yo he tenido dentro de esta área. De esta manera, yo con esos 3 consejos, chicos, les pueden servir para ustedes tener una buena entrevista, así de manera súper general, pero ligado a lo que nosotros podemos tener como autoconocimiento, les decía,
Por eso es importante el perfil del cargo. ¿Por qué? Porque si yo tengo bien identificado el perfil del cargo, a qué yo estoy aplicando, puedo empezar a destacar mis fortalezas, las que van ligadas al perfil del cargo, y jugar con mis debilidades, aquellas que no van ligadas al perfil del cargo necesariamente. ¿Cómo lo hacemos? Un ejemplo válido, ok. Eh, Puedo destacar, bueno, Renato, estoy aplicando para una vacante de ventas, de asistente de ventas. Entonces, a lo mejor háblame de alguna de tus fortalezas. Y yo puedo ligar esto, alguna de mis habilidades ligadas al perfil de ventas. Entonces yo te digo, yo te comento que tengo una excelente capacidad de comunicación y de negociación. A lo mejor ya lo demostré durante la entrevista, pero lo ratifico. Yo tengo una buena capacidad de comunicación y negociación y si ustedes se ponen a pensar, hay un match directo, tiene congruencia, porque en la parte de ventas tiene que tener buena comunicación y negociación, de hecho, porque tiene que hablar con todo el mundo, proveedores, clientes, aseguramiento de la calidad, supply chain, marketing, legal, es decir, en la parte de ventas tiene que hablar con muchas personas y si me destaca que tiene una buena comunicación, un buen poder de negociación, yo veo y destaco que tiene una fortaleza que va ligada al perfil del cargo y digo, ok, es totalmente válido. No así lo hacemos con a lo mejor las debilidades, oportunidades de mejora, que no tengan que ver directo con el perfil del cargo en este caso, ¿ok? Les pongo el ejemplo, a lo mejor vamos a una vacante de, no sé, finanzas, contabilidad. Entonces yo destaco y te digo, bueno, yo sé que estoy aplicando al puesto, me leo el perfil del cargo, veo que hay que levantar esta situación financiera, ratios, entre otras cosas. Entonces yo destaco, sí, bueno, Renato, yo te comento que una de mis oportunidades de mejor habilidades es hablar en público. Me cuesta un poquito hablar en público. Sin embargo, yo te comento que es una debilidad en la que yo estoy trabajando porque he leído este libro, he visto estos artículos, me capacito de esta manera, he visto este autor que me gusta muchísimo, es decir, siempre dejar en evidencia un plan de acción, contarle en la entrevista al reclutador un plan de acción que yo estoy aplicando y que yo estoy implementando para mejorar esta oportunidad de mejora. Entonces partimos siempre del tema del autoconocimiento que va a estar inmerso y va a estar de primero en nuestra entrevista de trabajo. Entonces, como les comento, puede ser preguntas desde que nosotros ya llegamos a la entrevista. Siempre tenemos preguntas como para irnos relajando un poquito, que Renato habla un poquito de ti. Entonces, cuando nos dan la oportunidad y nos permiten que nos expresemos y nos digan, sí, hablamos un poquito de ti, más bien vayámonos siempre a la parte profesional y empecemos a relatar experiencias que denoten nuestras habilidades blandas. Bueno, sí, Renato, te comento que yo me considero una persona bastante proactiva. He tenido la oportunidad de liderar proyectos en el ámbito profesional y también académico. Me identifico, de hecho, como un líder, tengo buena capacidad de comunicación, me gusta ganar en los equipos de trabajo. De hecho, tuve la oportunidad de verificar el perfil del cargo. Yo te comento que en la universidad tuve la oportunidad de desarrollar una estrategia de marketing directa para una pyme que estaba surgiendo en ese momento. A lo mejor destaco que tengo mi emprendimiento personal y lo estoy capitalizando de esta manera. He tenido estos resultados, es decir, todos aquellos resultados y todas aquellas habilidades que ustedes puedan destacar dentro de este primer espacio, que si ustedes se fijan va a tener que ver con el tema del autoconocimiento, lo podemos poner en evidencia y lo podemos dejar en práctica. Evitemos únicamente cuando nos pregunten, y es una parte que se me quedaba, chicos, como les comentaba, cuando nos pregunten y nos digan de entrada, bueno, Rato, bienvenido, cuéntame un poquito más de ti. Evitemos contar un poquito de que, sí, bueno, yo vivo en tal parte, vivo en el norte de Quito, vivo con mi papá, con mi mamá, tengo 2 perros, me gusta el fútbol, me gusta comer comida, lo que sea. Esas preguntas como más ya personales, más bien las dejamos un poquito de lado. Concentrémonos en el nuevo profesional, en la persona que puede destacar sus habilidades, sus aptitudes y las experiencias que ha tenido. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí desarrollarme de mejor manera en la entrevista de trabajo. Como les comento, el ejemplo que les comentaba es clave, empezar a hablar de mis aptitudes de entrada, de las experiencias que tengo, de las habilidades, destacando a lo mejor que lideramos equipos, que trabajamos bien en equipos, que nos orientamos a resultados, es importante para el reclutador y para una primera instancia y esta primera parte de la entrevista es fundamental. Después tenemos la buena gestión del tiempo. A medida que se va desarrollando la entrevista, nos van a empezar a preguntar un poquito de experiencias. Ok, Renato, chévere, me has hablado un poquito de ti, identifico ciertas oportunidades, fortalezas que tú me has comentado, me parece perfecto. Sin embargo, ahora quiero que me cuentes a lo mejor alguna experiencia que tú hayas tenido en el área de ventas, marketing, finanzas. Entonces, cuando nosotros nos preguntan, o de forma general, algún proyecto que tú hayas liderado, el proyecto que a lo mejor fue más desafiante. Es una pregunta bastante clásica que podemos hacer porque en ella se engloban muchísimas más habilidades y es un paraguas, un abanico bastante grande
es una oportunidad, de hecho, para nosotros para poner en evidencia cuáles son nuestras oportunidades, las experiencias que hemos tenido. Entonces, cuando nosotros hacemos esta pregunta de experiencias, que nos cuente como tal experiencias, estamos validando la buena gestión del tiempo que pueden tener. ¿Por qué? Porque cuando ustedes nos van a contar una experiencia, algún proyecto que hayan liderado, algún proyecto que haya sido desafiante para ustedes, esperamos que el candidato nos relate el contexto, sí, pero que siempre, siempre nos cuente el resultado que obtuvo. Eso es mandatorio, inclusive en proyectos académicos. Sí, bueno, Renato, yo te comento que en esa oportunidad, en el segundo, séptimo semestre de mi carrera, perdón, hablando de ejemplos netamente académicos, en el segundo, séptimo semestre de mi carrera tuve la oportunidad de liderar este equipo de trabajo. ¿Qué va a ser este equipo? Nosotros desarrollamos toda una estrategia de marketing digital para una pequeña empresa que nosotros identificamos como una oportunidad. Entonces, le desarrollamos toda su plataforma web, desarrollamos una plataforma de e-commerce, aprovechamos los marketplaces que hay en el mercado y vimos que las ventas se incrementaron desde que nosotros implementamos la plataforma, hubo una conversión del 22% y las ventas se incrementaron en un 5% de los primeros 3 meses comparados al año anterior. Entonces, eso de forma bastante general, chicos, nosotros podemos poner en evidencia aquellos proyectos que nosotros a lo mejor hemos trabajado, hemos liderado en la parte académica, profesional, y de esa manera le denotamos al reclutador que tenemos buena gestión del tiempo. ¿Por qué? Porque entregamos resultados, respetamos tiempos de entrega, respetamos la planificación del proyecto y hablamos de que tenemos buena orientación a resultados. Entonces, esto es súper, súper importante para que lo tomemos en cuenta. Hablamos de la comunicación efectiva, consideramos que comunicación efectiva, sí, tenemos que es clave y como les decía, una habilidad fundamental para los nuevos talentos y de hecho para todas las personas en general. Hablamos de que la buena comunicación nos abre oportunidades, ligado a lo que yo les comentaba acá. Siempre es bueno entablar una buena comunicación con el reclutador. ¿Por qué? Porque de esta manera genera solvencia, genera confianza y establece una comunicación bilateral entre ambas partes. Y eso es también lo que busca el reclutador en este caso, que la persona sepa comunicarse, más allá de que le pueda destacar yo que tengo buena comunicación, negociación, liderazgo, eso se nota. Y crean unos chicos que se nota cuando una persona llega segura, sabe manejar evidentemente los nervios que tiene durante la entrevista y empieza a comunicarse de manera efectiva, conecta correctamente las ideas, notamos que hay una preparación también y eso es totalmente válido, pero la comunicación, más allá de que a algunas personas pueda costarles un poquito más que otras, llévense siempre que abre buenas oportunidades y que nosotros tenemos que estar a la vanguardia de ello. Así que ahí les invito a que sigamos desarrollando esta parte de la comunicación, libros, videos, artículos, como ustedes consideren que es un método de aprendizaje más óptimo, podemos tener una buena capacidad de comunicarnos con otras personas. Hablamos de la inteligencia emocional como otro de las habilidades que tenemos y que buscamos de los nuevos talentos. Llevado al ejemplo de la entrevista, como les comentaba, inteligencia emocional es entender el momento, entender el contexto, evidentemente, que es un momento de tensión, el de la entrevista, pero así yo tengo buena inteligencia emocional, más allá de este momento o de los otros que se me presenten, entender que pueden venir o cambiar una o varias variables. Yo tengo que entender el contexto, entender lo que está sucediendo, qué es lo que sucede en mi cabeza, cómo yo lo estoy asimilando y de acuerdo a eso yo empezar a poner el mejor plan de práctica en marcha para yo poder solventar esa necesidad, esa oportunidad, ese cambio que está surgiendo. Entonces, de manera súper sencilla es entender el momento, chicos, entender el contexto y yo saber poner en evidencia eso durante la entrevista de trabajo. De manera sencilla, un ejemplo, alguna experiencia que ustedes les puede notar que bueno, tienen buena inteligencia emocional, es justamente el que les comentaba desde un inicio, lo podemos ir complementando con diferentes habilidades. Sí, teníamos el proyecto de marketing que íbamos a desarrollar para esta pyme, entregamos estos resultados. Sin embargo, te comento que durante el proyecto tuvimos estas dificultades, nos cambiaron estas variables, tuvimos estos desafíos y lo manejamos correctamente. Yo tomé el liderazgo y lo manejamos de esta manera. Validamos el cambio, validamos otras variables y tuvimos nuevamente la orientación a resultados que nos habíamos esperado, digamos, a los resultados que habíamos planificado. Entonces, de esta manera tengo buena inteligencia emocional para saber que nosotros controlamos el cambio, esto de manera general, como les comento chicos, controlamos los cambios, las diferentes variables y hablamos de esta penúltima habilidad que hablamos de la gestión del cambio, ligada con esta directamente. Si buena inteligencia emocional para saber asimilar el cambio, para saber que aunque nos cambien las variables de la A a la Z, siempre tenemos que encontrar un camino porque los resultados se tienen que cumplir. Entonces hablamos de que evidentemente a lo mejor cuando el proyecto no salía, los primeros testeos, las primeras
las primeras versiones a lo mejor no eran las mejores funcionalmente, pero nos frustramos, entendimos que teníamos que cambiar ciertas cosas, hicimos sesiones de trabajo con el equipo, los motivamos de esta manera, los manteníamos enchufados con el proyecto, es decir, un sinnúmero de situaciones y habilidades que ustedes pueden destacar para destacar que más allá del cambio, de que podían cambiar el entorno, las variables, siempre podemos entregar resultados y adaptarnos a las circunstancias. Creo que cuando uno se adapta, chicos, los seres humanos somos súper buenos cambiando, perdón, pero nos cuesta mucho salir de nuestra zona de confort y eso pasa en nuestro cerebro, pasa en nuestra mente, si nosotros estamos conformes como tal. Hay algunas teorías de inteligencia emocional que de hecho a mí me gusta leer algunas, pero en nuestro cerebro básicamente lo que sucede es que el cerebro es a veces hasta conformista, que te dice, no, si estamos bien acá, estamos conformes, estamos seguros, ¿por qué vamos a cambiar de variable? ¿Por qué vamos a cambiar de entorno? ¿O por qué vamos a arriesgarnos de esta manera si nosotros básicamente estamos conformes con lo que nosotros tenemos ahora? Es lo que sucede un poco en nuestra mente, chicos. Les invito igual a que puedan leer un poquito más acerca de lo que sucede como inteligencia emocional. Hay unas teorías bastante interesantes y que les puedo dejar algunas biografías ahí en el chat para que ustedes las lean. Finalmente tenemos el trabajo en equipo. Como les comentaba, dejar en evidencia que también tenemos un buen trabajo en equipo, que hemos tenido experiencias donde hemos trabajado correctamente en equipo en la entrevista de trabajo, son bastante óptimas y destacamos eso donde yo pueda denotar que más allá del rol que a mí me toque jugar en el equipo, pues yo entrego lo mejor de mis capacidades al servicio del equipo. Creo que fundamentalmente el liderazgo es una herramienta de servicio que se pone directamente a disposición de nuestro equipo de trabajo. ¿Para qué? Al final, ¿qué gana va a ser el equipo, chicos? Entonces, a partir de las habilidades de yo saber en qué papel, en qué rol yo puedo jugar en el equipo de trabajo, yo destacar lo mejor de mis habilidades, mis aptitudes, mis destrezas, mis fortalezas, ser autodidacta también, porque a partir de la tarea que a mí me encomiendan, yo empiezo a entregar lo mejor. Que lo que a mí me entregaron fue el mejor, sin el ánimo de ser egoísta. Creo que el líder también tiene que tener esta capacidad de poder comunicarse con otros, de decir, ok, yo validé esto, cuéntame tú cómo vas con esto, necesitas algún tipo de apoyo con esto. Vamos chicos, la motivación creo que es fundamental para el líder y el saber llegar al equipo de trabajo también es fundamental. Inclusive si no me toca liderar el equipo, nunca está de más el poder tener una milla extra, como nosotros le decimos, ir más allá a lo mejor de lo que nosotros nos piden, porque siempre eso es bien visto, el poder siempre dar una milla extra, como le decimos acá, y que nos vean no conformes, sino siempre ir un poquito más allá y adelantarnos inclusive a las circunstancias. Y trabajar en equipo es fundamental en el entorno de hoy. Ok, entonces con ese overview así súper amplio, nosotros tenemos y dividimos al candidato en dos ejes, en dos pilares, la parte de motivación y autoconocimiento, y que es una persona súper autodidacta y consciente porque lo demostró en la entrevista de trabajo. Entendemos que es motivado, tiene súper claro su propósito, busca desarrollar sus habilidades y competencias, tanto duras como blandas, como les comentaba, y también sabe reconocer sus errores. A lo mejor siempre va a haber un momento donde destaquemos durante la entrevista que tuvimos errores, tuvimos momentos difíciles en alguna experiencia que hayamos tenido, pero llévense que la parte de la inteligencia emocional también es fundamental, que no nos dejemos llevar por eso y que más allá del error que cometimos, buscamos herramientas, buscamos el mejor camino y buscamos siempre la mejora y nos recuperamos a lo mejor de ese error, no nos quedamos únicamente con eso. Autodidacta y consciente, siempre recursivos y creer en la autogestión, como les comentaba, para trabajar en equipo es fundamental. La retroalimentación es clave también y que la frustración no sea parte del camino. Y hablamos del famoso feedback, entender la retroalimentación que nos hayan podido dar nuestros compañeros de trabajo, de equipo, la que me pueda dar el reclutador en ese momento, tomar todo siempre como una oportunidad de mejora y dejar en evidencia que sí, que somos personas que trabajamos en equipo, a lo mejor nos consideramos líderes, pero siempre valoramos igual la perspectiva que tienen otras personas, la opinión que tienen, y de esta manera también denotamos que tenemos una buena capacidad de recibir la retroalimentación, que es fundamental. De esta manera, chicos, les hablo de unos pequeños consejos más para la entrevista de trabajo. Los objetivos principales, como ustedes habrán visto y se habrán dado cuenta, son causar una buena primera impresión y comprobar principalmente que somos aptos para desempeñar el puesto de trabajo al cual estamos aplicando en este caso. Algunos consejos finales que les puedo dar es principalmente el lenguaje corporal, siempre intentar denotar la formalidad, el compromiso, el autocontrol que tenemos a través de un buen lenguaje corporal, transmitir las ideas correctamente. Hay muchísimos tips y muchísimos consejos que les pueden servir en el tema del lenguaje corporal, no tener nunca los brazos como así en los hombros o estar como totalmente tensionados, sino liberar nuestros brazos, dar un buen mensaje corporal. Eso inclusivemente a nivel de la mente de las personas es válido. Yo cuando percibo una persona que tiene un buen lenguaje corporal me transmite más confianza, más autocontrol y me da una mejor imagen. Entonces,
Llévense, entonces hay de hecho muchísimos mensajes que hay detrás de las personas que tienen una buena comunicación y un buen autocontrol, un buen lenguaje corporal en este caso, inclusive el tema de las manos, cómo la transmiten, los mensajes que quiere decir cada posición. Entonces hay bastantes variables que podemos considerar para nosotros sin el ánimo de estar como moviendo los brazos, moviéndonos constantemente. El poder tener un lenguaje corporal, transmitir correctamente con la mente y con el cuerpo, nos puede denotar muchísimo seguridad, y eso le interesa mucho al reclutador también, ¿ok? La parte de la vestimenta, chicos, como ustedes sabrán, a veces es casi ya obvio. Estamos en una igual nueva generación. Varía mucho también dependiendo del código que tenga la compañía. Nestlé se considera de hecho una compañía joven en ese sentido, donde más allá del estilo de la vestimenta podemos denotar siempre cierta formalidad desde nuestro estilo. Entonces no hablamos de marcas, de eso es totalmente secundario. Creo que siempre podemos denotar cierta formalidad desde nuestro estilo, que puede ser juvenil, un poquito más formal. Entonces, de esa manera nosotros podamos denotar también el compromiso, la formalidad que podemos tener frente a la oportunidad que se nos está dando. Entonces, ahí más bien evitemos, como les comento, si vamos a entrevistas presenciales, como ustedes saben, evitemos, no sé, temas deportivos o como ir sport. Igual hay casos de todo hemos visto, chicos, pero siempre creo que podemos dar una buena impresión a partir de la vestimenta. Como les digo, no lo de marcas, de ropa, eso es totalmente secundario. Siempre podemos denotar las formalidades de nuestro estilo de vestimenta también, ¿ok? Y las preguntas relevantes. Siempre llévense, como les comentaba, que el espacio de la entrevista es un espacio de diálogo mutuo y bilateral. Y en ese sentido, creo que nosotros tenemos que saber aprovechar los espacios que tenemos para preguntarle al reclutador. Primero, ¿qué no deberíamos preguntar o qué preguntas deberíamos dejar ya para el reclutador, que las saque él, no nosotros? Temas de salario, vacaciones, bonificaciones, utilidades, esas dejemos las que las saque el reclutador, ¿ya? Nosotros, porque eso es lo que pregunta el común de las personas. Más bien nosotros aprovechamos este espacio para ser más disruptivos y más cambiantes en este caso, es decir, de dejar en evidencia que nosotros pensamos distinto, nos denotamos como personas más analíticas en este caso. Entonces, ¿qué preguntamos? Sí, bueno, Renato, me gustaría saber cuáles son los desafíos más importantes que va a enfrentar la persona que va a ocupar esta vacante, o cuáles son los retos más relevantes que enfrentó la persona que ya ocupó este puesto de trabajo antes, o cuáles son los desafíos, los objetivos que tiene que cumplir esta área, este departamento, esta unidad de negocio para con la empresa durante este periodo, las expectativas que tiene a lo mejor en los siguientes 3 años. Entonces, de esa manera preguntamos de manera mucho más astuta, mucho más elocuente, y tenemos una mejor perspectiva frente al reclutador, porque así se establece un tema de diálogo mutuo y bilateral en este caso. Es totalmente válido, chicos. Finalmente, la metodología STAR es lo que les comentaba un poquito al inicio. Cuando nosotros contemos algún tipo de experiencia durante la entrevista de trabajo, siempre vayámonos con esto, chicos. Planteemos la situación, la tarea, la acción y el resultado. Si yo no me acuerdo de estas dos intermedias, es válido, pero siempre planteemos el contexto, demos al reclutador la situación, el contexto de lo que estaba pasando, y siempre, 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 sí, siempre llévense que tenemos que terminar con el resultado, porque es algo que le interesa conocer al reclutador. Ok, chévere que me hayas contado toda la historia, a lo mejor nos dimos algunas vueltas y no nos dimos cuenta, pero siempre tengo que llevarme al resultado porque es algo que le interesa al reclutador. Ok, entonces, un ejemplo práctico de esto, así de manera súper general, igual, bueno, Renato, veo que has tenido experiencia un poquito en ventas. Cuéntame alguna experiencia donde tuviste que lidiar con un cliente difícil, que es bastante común, de hecho, en ventas. Y bueno, yo te comento que en esta ocasión llegó un cliente que estaba bastante molesto porque nosotros habíamos deshabilitado su servicio, porque estaba a falta de pago. Planteó la tarea, esta persona cree que nosotros realicemos la reactivación de su servicio en ese momento, cuando lo usual es esperar entre 24 y 48 horas después del último pago. Planteamos la acción, yo tomé la decisión, consultándolo con mi equipo de trabajo y mi superior, de poder realizar la reactivación en ese momento, porque estaba ahí el cliente y no queríamos perderlo tampoco, el que vaya con la competencia. Y el resultado, bueno, vimos que el cliente se fue conforme, rehabilitamos su servicio y además tuvo una recurrencia de compra del mismo servicio durante todo el siguiente periodo. Entonces, de manera súper general, como les comento, chicos, siempre planteo la situación y siempre, siempre culminamos con el resultado, porque es lo que nos va a dar a nosotros un valor agregado frente al reclutador. Siempre me gusta terminar con esta frase, en el espacio, chicos, no es propia mía, pero me identifico muchísimo con esa. La dijo un pensador asiático ya hace varios años de atrás, pero creo que nunca ha tenido tanta connotación como hoy. Y él decía que la juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad, porque son ellos, nosotros, precisamente los más ansiosos de aprender y los menos conservadores de pensamiento.
Ok, entonces les agradezco muchísimo por la apertura, chicos, por la atención. Ahora me gustaría dejar estos últimos minuticos que nos quedan para validar si tenemos algún tipo de duda, inquietud. Yo quedo a disposición completa de ustedes. Muchísimas gracias por el espacio, chicos. No sé si tenemos alguna. Dale, dale, Muchísimas Julissa. gracias a ti, Renato, por tan buena intervención. Por favor, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta que se haya desprendido de toda esta información valiosa que Renato nos ha compartido en estos casi 50 minutos de conferencia, por favor, adelante. Pueden abrir el micrófono, pueden dejarlo en el chat, no hay problema. A ver, aquí Juan Manuel nos dice, pregunta, ¿cómo responder satisfactoriamente al interrogante? Que le contemos al reclutador nuestro mayor logro. ¿En qué nos tendríamos que enfocar? ¿Metodología STAR también? Esa es la pregunta que nos hace Juan Manuel. Hola, Juan Manuel. Gracias por la pregunta. Sí, de hecho, la metodología STAR es básicamente para cualquier tipo de experiencia que nosotros deseemos contar, porque cuando yo pregunto experiencias, quiero saber un poco más de las habilidades que tiene el profesional como tal y siempre culminar con el resultado es bastante válido. Entonces, cuando hablamos del mayor logro, podemos destacar de manera súper astuta uno que vaya acorde al perfil del cargo. Ojalá tengamos alguno. Inclusive puede ser académico, como les digo. Entonces, yo estoy aplicando a la vacante de marketing digital, pues yo destaco que mi mayor logro sí, o sea, desarrollamos este proyecto, todo un plan de marketing digital para una pyme que lo arrancamos desde cero, en redes sociales, en página web, en estrategia de e-commerce, de marketplace, y destacamos los resultados que obtuvimos a partir de ahí, la conversión, la cantidad de clientes que fueron creciendo, la cantidad de ventas, el porcentaje de ventas que tiene el ticket promedio de la persona que ingresa al marketplace, a la estrategia de e-commerce, cómo lo validamos, cómo lo gestionamos internamente. Entonces, si nosotros tenemos una experiencia ligada al perfil al cual lo estamos aplicando, pues es súper válida y nos da muchísimos puntos porque destaco que ese es mi mayor logro y va ligado directamente a lo que está buscando la empresa en este caso. Ok, Renato, tenemos otra pregunta. Luigi nos indica, ¿algún consejo extra para desarrollar la habilidad de gestión al cambio? Chévere, muchísimas gracias por la pregunta. Se me fue el nombre. Luigi. Luigi. Sí, parte de la gestión del cambio tiene que ver muchísimo con la inteligencia emocional, es decir, el saber nosotros adaptarnos a las diferentes circunstancias, a los diferentes entornos. Ahí un consejo que te puedo dar es que pues, el desarrollar una buena inteligencia emocional es fundamental, el poder planificar correctamente las actividades que nosotros vayamos a realizar y de alguna manera el poder estar listos frente a algún tipo de variable cambio que pueda existir. Siempre acá en Nestlé, de hecho, es bastante común que nosotros, ok, vamos por un proyecto A, pero de alguna manera ya nuestro subconsciente, a veces sabemos que puede cambiar una variable, entonces, ok, presentamos el proyecto A, pero a lo mejor ya tengo el proyecto B, C, D, listo, por cualquier tema. Entonces, de esa manera nosotros podemos anticiparnos, planificar, validar cómo está igual el entorno y de alguna manera el poder capacitarnos constantemente nos da una ventaja para las variables que puedan cambiar. Siempre hay una frase que a mí me encanta que dice que la suerte siempre acompaña a la mente preparada. Y hablamos que más allá del cambio, el entorno que podemos tener, la pandemia fue el momento de cambio creo que más grande a nivel de la humanidad que tuvimos en los últimos años. Sin embargo, creo que probamos que evidentemente como empresas, como individuos, como consumidores, como seres humanos, fuimos unos antes de la pandemia y después de la pandemia. Nos tuvimos que adaptar. Eso habla de la buena gestión del cambio que nosotros tenemos día a día. Desde más allá de la pandemia, ok, teníamos que seguir estudiando, nos continuamos capacitando, continuamos trabajando, cumpliendo objetivos. Entonces, tener una buena inteligencia emocional y validar que siempre a partir de la necesidad nace una oportunidad, creo que es bastante importante, Luigi, en este caso. Ok, Renato. Agustín nos hace otra pregunta también. Y cuando nos preguntan cuál es tu aspiración salarial o cuánto ganabas en tu último trabajo, ¿cómo responder la pregunta de forma que el reclutador lo vea como respuesta válida? O pregunta válida, debe ser. Ajá. Chévere. Ajá, sí. El tema del salario, sí me he olvidado de esa parte en la charla, Julissa y Agustín me parece que nos preguntó. En el tema del salario, como te decía, es más conveniente que la saque el reclutador, ¿ok? Ahí un consejo que les puedo dar, chicos, no es una regla escrita en piedra, no es común. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a preguntar temas de salario ya dentro de la entrevista de trabajo en ese entorno,
sepan que ustedes están haciendo puntos si quieren para que al candidato los considere para el puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque en ese entonces yo, ok, valido que esta persona tiene habilidades, tiene buenas aptitudes, me voy al tema del salario. Si está dentro de mi presupuesto, de mi rango salarial, podemos avanzar o podemos empezar a negociar en este caso. Entonces, ahí sí, ser súper francos en decir si cuánto yo ganaba en mi trabajo anterior, ser súper sinceros porque nosotros igual validamos eso, o sea, la experiencia laboral que ustedes hayan tenido, nosotros la validamos de arriba abajo. Y por eso es importante no mentir durante la entrevista de trabajo, ni siquiera en la hoja de vida. Entonces, más allá de que él te pueda preguntar eso, a lo mejor él ya sabe cuando tú estabas percibiendo, tiene una idea bastante clara, Agustín, de lo que hacías en tu antiguo trabajo, de acuerdo a lo que se puede validar con referencias, de acuerdo a cómo está el mercado, cómo está esa empresa. Entonces, y cuando nosotros aspiramos, ¿cuál es nuestra aspiración salarial? Yo te recomiendo que tú vayas preparado con eso, la información creo que está en línea para todos. Validar cuál es el rango o el promedio que está pagando el mercado en general ecuatoriano por esa vacante. Validar, ojo, que siempre es el mercado ecuatoriano, porque a veces vamos con una referencia extranjera y eso no es una buena referencia. Entonces, validar cómo están pagando por ese puesto, el promedio de salario que están pagando para ese puesto en nuestro mercado ecuatoriano. Entonces, con esa herramienta tú puedes ir y validar evidentemente la realidad de la empresa, lo que tú puedes otorgar como profesional, cuál es la idea también que tú tienes desde tu área de expertise, lo que pueden pagar por ese puesto de trabajo. Entonces, empezar a negociar es fundamental. Al decir, ok, sí, vamos para un puesto X y Z, y yo te comento, sí, rato, yo estoy dispuesto a negociar entre este rango. Entonces, cuando nosotros damos un rango, por ponerles un ejemplo, entre 500, $600, entre 600, $700, yo estoy denotando y me estoy abriendo al reclutador para ver que yo estoy abierto a negociar en ese espacio. Entonces el reclutador de esa manera te va a decir, ok, sí, Renato, nosotros estamos dentro del rango que tú nos mencionas, o Renato, a lo mejor nosotros nos salimos un poquito acerca del rango que tú tienes. Entonces siempre solemos pensar que mientras más abajo vemos el salario, nosotros tenemos una mejor oportunidad. Y ahí les invito a que nosotros seamos conscientes de lo profesionales que nosotros somos, de que nosotros evidentemente vamos a prestar un servicio a la compañía y no siempre el que nosotros digamos, sí, no, es que yo solo quiero trabajar y no lo que me paguen. O sea, tenemos que denotar y validar lo que nosotros podemos realizar como profesionales, como les comento, las variables de cómo está el mercado y entender que hacer una oferta justa de parte y parte creo que es lo más certero y lo más válido. Entonces, es lo que te puedo comentar a ti, Agustín. Sí. Sí, tenemos otra pregunta. Ronald tiene la inquietud de cómo abordar el tema de salida o renuncia después del periodo de prueba. No estoy entendiendo bien la pregunta. ¿El tema es de parte del reclutador, de parte de la persona? Bueno, la ha dejado puesta aquí en el chat. Ronald, tal vez crees que puedas abrir el micrófono y poderla hacer nuevamente. ¿Te escuchamos? Hola. Bueno, parece que... Hola, hola. Hola Ronald, ¿puedes volver a hacer tu pregunta ahorita? Sí, o sea, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo abordar el tema de renuncia eh, eh, después del periodo de prueba? A ver, les voy a comentar el caso, ¿no? Mi caso. Yo estuve en una empresa donde me hicieron un contrato indefinido, ¿no? El contrato decía indefinido y después del periodo de prueba. Pero después del periodo de prueba de los 3 meses, ellos no me comunicaron nada si seguía o no seguía. Bueno, como pasó los 3 meses, yo pregunté si seguía, me dijeron que sí, y la cuestión es que al principio del primer contrato me dijeron que íbamos a ver sobre las cuestiones económicas, ¿no? Pero durante los 3 meses yo vi bastantes irregularidades en cuestiones del trato al personal, en cuestiones de prestación de servicios, porque la empresa donde yo estaba prestaba un servicio a otras empresas, y vi bastante, o sea, esas cosas desleales. A mí no me gustaron, salía recién de la universidad, y uno cuando sale recién de la universidad tiene unos ideales de tal vez cambiar el mundo y cosas así, ¿no? Y encontrarse un mejor ambiente.
yo decidí renunciar y bueno, ¿y cómo abordo ese tema cuando me preguntan por qué renunciaste a tu antiguo trabajo? Esa es mi pregunta. Ok, ok, Ronald. Ahí sí, mucho más claro. Mucho más claro, Ronald. Bueno, y qué pena que hayas tenido esa experiencia. Hay muchas empresas que todavía considero que tienen muchísimas oportunidades para mejorar en este caso. Ahí yo te recomiendo, la realidad es ser totalmente transparente al reclutador. Es decir, lo que tú me acabas de contar, poniéndolo en un contexto en el que tú mencionabas que sí, ok, yo no me sentía tan cómodo por estas cosas, sin dejar en evidencia tampoco las cosas malas. Es decir, salí de mi trabajo, no, ¿por qué? Porque mi jefe, no sé, no me gustaba o me maltrataba o la empresa era esto y era lo otro. No, simplemente dejar en evidencia que tú no te sentías tan cómodo con la cultura organizacional, se engloban muchísimas cosas que ellos tenían y que tú preferías emprender nuevos retos profesionales porque, como tú me comentas, creías que tú tenías otro tipo de aptitudes, otro tipo de aspiraciones, en este caso profesionales. Ya lo que tú me decías en el tema de salir de la universidad para cambiar el mundo, eso que no se te vaya nunca a arreglar, porque ahí siempre lo que me dice mi jefe es las personas que realmente piensan que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Entonces, yo también sigo en esa misión. Creo que todos estamos acá para, de alguna manera, transformar o hacer un engrane pequeñito en lo que podemos hacer y cómo nosotros podemos transformar nuestra vida, todo el mundo en general. Entonces, eso que no se te escape, Ronald, y no, súper válida la pregunta. Yo te recomendaría eso. La respuesta puede ser totalmente transparente y dejar en evidencia en lo que te mencionaba, que aspirabas a nuevos retos profesionales y no te sentías identificado de esa manera con la cultura organizacional de la empresa. Ujú. Ok, bueno, ya para ir cerrando, ¿no? Tenemos dos preguntas más. Ingrid, por un lado, nos dice, ¿cómo abordar el tiempo de inactividad laboral por embarazo? Mayormente es mal visto por los reclutadores que me han entrevistado. Sí, 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 totalmente válido ahí, Ingrid. Sé que también, como te digo, hay empresas en las que se tiene que hacer mucho mayor énfasis a esto y tiene que haber una mayor oportunidad ahí. Sin embargo, bueno, te hablo del ejemplo de Nestlé porque trabajo acá. Acá el tema de diversidad, de inclusión es bastante fuerte. Eh, Sin embargo, la idea es que nosotros podamos, y con lo que yo te recomendaría es abordar el tema totalmente transparente, porque si nosotros empezamos a mentir durante la entrevista de trabajo, hay empresas y empresas igual, pero la realidad es que lo que yo te recomiendo es siempre ser totalmente transparente y totalmente franca durante la entrevista de trabajo y poder dejar en evidencia que sí, evidentemente tuviste un periodo de inactividad por el embarazo. Sin embargo, a lo mejor siempre, no sé, tal vez te continuaste capacitando durante ese periodo. A lo mejor leías este tipo de cosas, desarrollabas este tipo de capacitaciones. Identificar que ese periodo a lo mejor de embarazo también te permitió a ti desarrollarte como persona, sí, evidentemente ser mamá es algo súper bonito, pero también el hecho de también poderte desarrollar profesionalmente. Entonces, dejas en evidencia que sí, tuve este periodo de inactividad, pero sin embargo, yo te comento que yo lo aproveché de la mejor manera. ¿Por qué? Porque pude leer este libro, pude leer este artículo, me continuaba capacitando de esta manera, pude descubrir nuevas habilidades, pude descubrir este nuevo entorno, estas nuevas aplicaciones en el entorno en el que tú te desenvuelvas, entendí de esta manera mejor el mercado, el negocio, es decir, dejar en evidencia que tú siempre, más allá del periodo de inactividad que tuviste, te continuaste capacitando y que no se ha visto como una desventaja, sino más bien una ventaja que tú supiste aprovechar en este caso, Ingrid. Ok, y la última pregunta que la hace Joel. Si yo no poseo experiencia alguna, ¿qué puntos debería decir para cubrir dicha falta? Chévere. Yo no tenía experiencia laboral como tal antes de entrar en Nestlé, entonces ahí lo que yo destacaba muchísimo y cuando conversaba y me continuaba capacitando, eh, ahí es siempre que nosotros seamos súper transparentes y os hago un paréntesis a la pregunta porque siempre hay muchas formas en las que nosotros podemos hacer. De hecho, yo buscaba en las cuentas de LinkedIn las personas que trabajaban en Nestlé y yo me atreví a escribirles, a pedirles un segundo de su tiempo para que me cuenten un poquito acerca de lo que ellos hacían, cómo es la cultura en sí, o sea, de manera súper general y es una herramienta válida. Entonces, de esta manera nosotros, de alguna manera, pues, nos empiezan a contar ciertas cosas que nos permiten a nosotros tener muchas herramientas para nosotros acudir a la entrevista como tal. Entonces, en el ejemplo que tú me pones, Joel, en el caso de la experiencia, yo siempre destaco el tema académico.
nosotros seguramente podemos validar algún tipo a lo mejor tienes tu emprendimiento, a lo mejor fuimos o somos voluntarios de algún tipo de fundación o organización, a lo mejor destacamos en este proyecto en la parte académica, nos destacamos en este proyecto en la parte en mi colegio, en mi universidad, en mi instituto. Entonces, siempre podemos denotar ciertas habilidades y experiencias que yo haya tenido, inclusive si no son profesionales. Entonces, dejo una evidencia así, que yo lideré este equipo de trabajo durante este periodo en el instituto, implementamos este proyecto, tuvimos estos resultados. O a lo mejor sí, soy voluntario en esta fundación y desarrollamos estos proyectos, nos planteamos estas metas y yo de alguna manera colaboro en este equipo de trabajo. Entonces, este conjunto de habilidades a mí me permiten conocer más al candidato y ojalá podamos siempre destacar algo que vaya acorde al perfil del cargo. Entonces, en la parte de marketing, sí, yo te comento que en la fundación, en mi emprendimiento, en la organización, inclusive en la universidad, manejaba este tipo de redes sociales, desarrollaba este tipo de contenido, manejaba estas páginas web, inclusive por iniciativa propia. Yo desarrollaba estos contenidos, estas aplicaciones, y de esa manera me muestro como una persona súper más proactiva, más allá de la experiencia profesional per se. ¿Ok? Ok, Renato, te pregunto, tal vez un minuto más para otra pregunta o Sí, un ya, minuto está bien. ya, La última más con la perfecto. última. Sí, la última nos hace Jason. Hola, buen día. Tuve cierta experiencia en una entrevista con una empresa, la cual me preguntó el reclutador los ingresos personales y nivel de estudios de mis familiares. ¿Eso influye en algo para obtener la vacante u oportunidad laboral? No debería, no debería y eh, no, o sea, de hecho esa pregunta nunca la he visto como tal. No, no sé de personas que pregunten por el título de la familia o por el estatus de la familia en general. Eso personalmente para nosotros es secundario porque lo que tiene que prevalidar siempre es el perfil del candidato, más allá de después de todo el scope que nosotros hacemos para el talento en sí. Entonces, eh, se me hace bastante raro, pero no tendría que influir en este caso. Yo te diría ahí, si tienes ese tipo de experiencia, si has tenido ese tipo de experiencia, la realidad es que únicamente nos podríamos centrar en lo que nosotros hacemos. Y si quieren alguna referencia de la familia, pues de manera bastante general, decir, sí, mi familia trabajaba en el sector público, privado. eh, de esa manera, pues, no de entrar, porque creo que es un tema más personal. Yo no lo veo como tan viable en una entrevista de trabajo. Entonces, sí, realmente el tema de los ingresos, eso se puede igual percibir como para otro tipo de etapa, donde ya estás, inclusive ya entrando a la empresa, donde ya tienes que llenar todo el formulario para personal, familiar, entre otros. Tal vez se me ocurre, tal vez que pudo ser por ahí la pregunta que te hicieron, pero más allá de eso, no lo veo viable, yo no lo recomendaría dentro de una entrevista de trabajo, y si te la hacen, pues de manera súper general, dejar en evidencia, sí, o sea, a lo mejor mis papás sí trabajan en el sector público, privado. Eh, Sin embargo, de esta manera, a lo mejor deja de evidencia que tú quieres destacar personalmente, en la parte profesional, personal tuya como tal, y de esta manera, pues darle ese índice al reclutador de que tú quieres de alguna manera hablar de ti. Es lo que te puedo contar un poco más, Jason. Ok, Renato. Bueno, esas han sido todas las preguntas del día de hoy. Pues agradecerte por el tiempo que nos asignas en estos espacios, justamente para poder despejar todas estas inquietudes, ¿no? Que normalmente se derivan siempre cuando uno tiene una entrevista laboral. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos también. Les invito por favor a que nos ayuden llenando la encuesta que Renato nos ha dejado pues en el chat, y asimismo recordarles que también está el vínculo para aquellas personas que deseen el certificado de participación de este evento. Y bueno, nada más indicarles que como a lo largo de la conferencia Renato nos indicaba, pues los invitamos a pensar fuera de la caja, a hacer disrupción, a ser creativos, a desarrollar estas habilidades blandas que son tan importantes el día de hoy, y asimismo a fortalecer aquellas habilidades duras que tal vez consideremos que falta un poquito más por fortalecer, valga la redundancia, ¿no? Y asimismo, pues también trabajar mucho en el autoconocimiento, eso es muy importante para tener, pues obviamente, una mayor oportunidad de llegar a ser el candidato y, bueno, pues no quedarse, obviamente, con la vacante a la que se está aplicando. Así que, pues, nuevamente, a nombre de Fundación Ecuador, Nestlé Ecuador, pues les damos las gracias a todos. Renato, muchas gracias nuevamente. Esperamos poder compartir con ustedes en los siguientes espacios que tenemos a lo largo, pues, de los meses que vienen, ¿no?
Entonces, también indicarles que en los próximos días les estará llegando pues el certificado a aquellas personas conjuntamente con la URL pues del video que se alojará pues en nuestro canal también de YouTube. Así que muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día. Renato, muchas gracias. Gracias a usted, Yulisa, por la oportunidad. Siempre para nosotros es un gusto poder colaborar con ustedes. Esperamos y segurísimo tenemos más espacios en conjunto. Entonces, de mi parte, chicos, siempre a las órdenes para poder apoyarles en lo que ustedes requieran. Ojalá podamos seguir participando en más espacios de este tipo y poder seguirles apoyando de esta manera. Entonces, un abrazo a todos. Gracias por la oportunidad, chicos, y que estén muy bien. Un abrazo. Gracias a todos. Buen día. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.